Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica. Ya anteriormente habíamos iniciado un video en el cual se estaba tratando el tema de los derechos humanos en Venezuela, donde estábamos haciendo un recorrido por los artículos de la Constitución relativos a los derechos humanos. Bien, en este caso vamos a iniciar la segunda parte con un próximo video. Bien, entonces vamos a continuar iniciando con la lectura del artículo 23 de la Constitución, el cual establece que los tratados, pactos y convenios y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables que las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Bien, en primer lugar hay que aclarar que los tratados, pactos y convenciones son exactamente lo mismo. Es simplemente una forma distinta de darle un nombre a los tratados internacionales. Son acuerdos que se hacen entre estados para regular ciertas relaciones. Bien, en este caso el artículo 23 se está refiriendo específicamente a esos tratados internacionales cuando el asunto sobre el cual se están regulando es materia de derechos humanos. Entonces, esos tratados sobre materia de derechos humanos deben estar suscritos y ratificados por Venezuela. ¿Qué significa que estén suscritos? Bien, que lo haya aprobado el Poder Ejecutivo. Ahora, ratificado significa que una vez que haya sido ratificado por el Poder Ejecutivo, que lo hayan discutido los países, ese tratado llega a Venezuela y la Asamblea Nacional lo ratifica, es decir, le da cualidad legislativa a ese tratado. Y es el caso porque en Venezuela rige un sistema dualista. ¿Qué es un sistema dualista desde el punto de vista del derecho internacional público? Bien, es un sistema que dice que una cosa es el derecho internacional y otra diferente es el derecho interno. Entonces, para que un tratado tenga validez en el orden interno, tiene primero que aprobarse de forma internacional y luego tiene que ser traído al órgano competente del Poder Legislativo para que éste le dé validez dentro del derecho interno. Es una forma en la que el derecho internacional y el derecho interno pueden, digamos, ponerse acorde, porque podría darse el caso de que un tratado sea contrario a las leyes internas. Entonces, a juro tiene que ratificarse por la Asamblea Nacional para que un tratado tenga validez dentro de Venezuela. Ahora bien, aquí estamos hablando de tratados en materia de derechos humanos, que estén suscritos y ratificados, y esos tratados, según el artículo 23, van a tener jerarquía constitucional y van a prevalecer en el orden interno. ¿Qué significa esto? Bien, que dichos tratados, siempre y cuando sean en materia de derechos humanos, van a tener jerarquía constitucional. Lo que significa es que las normas establecidas en esos tratados tienen el mismo valor que las normas establecidas en la Constitución. Y cuando dice que prevalecen en el orden interno, es que rigen dentro del derecho interno de Venezuela. Pero la Constitución establece un condicionante, porque dice: prevalecen en el orden interno en la medida en que establezcan, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio que sean más favorables que las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República. Es decir, que para que estos tratados puedan prevalecer en el orden interno y sean aplicados por los órganos del poder público y específicamente por los tribunales de la República, las normas que establecen estos tratados en materia de derechos humanos tienen que ser mejores que las que establece esta Constitución y las que establecen las leyes de la República. Luego termina diciendo que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y los demás órganos del poder público, como ya dije. Ahora, cuando utiliza la palabra aplicación inmediata, se refiere en el caso lo siguiente, es decir, imaginemos que estamos en un juicio y un tribunal debe decidir aplicar una norma. Bien, el tribunal puede aplicar directamente las disposiciones que establece el Tratado Internacional. ¿Por qué? Porque a través de este artículo la Constitución está permitiendo aplicar ese tratado. Bien, entonces allí este artículo 23 es muy importante
y podríamos titularlo el artículo relativo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que como ya dije, lo más importante de este artículo es que cuando dichos tratados establezcan normas más favorables a las que establece esta Constitución y la ley, serán de aplicación inmediata, tendrán efecto en el orden interno y tendrán jerarquía constitucional. Bien, pasamos. Por cierto, antes de pasar quisiera aclarar un punto, porque este artículo también tiene como una trampa, y es que dice que estos tratados tienen jerarquía constitucional, de forma que nos dice la Constitución y estos tratados tienen el mismo valor, pero hay que recordar que los derechos humanos son inherentes a la condición del ser humano y que los derechos humanos tienen una característica, que es que son obligatorios. ¿Qué significa que son obligatorios? Bueno, significa que el Estado está obligado a garantizarlos porque son superiores a toda norma jurídica, inclusive a la Constitución. Es decir, los derechos humanos, por su propia naturaleza, son de rango supraconstitucional, es decir, son superiores a la Constitución. Entonces, este artículo dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de rango constitucional, pero por la naturaleza propia de los derechos humanos debemos decir que a pesar de que el tratado sea de rango constitucional, los derechos humanos contenidos dentro del tratado son de rango supraconstitucional. Así esa aclaración, porque tenemos que entender lo importante que son los derechos humanos. Bien, pasamos al artículo 24, el cual establece: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea conforme a la ley vigente para la fecha en la que se promovieron. Cuando haya dudas, se aplicarán las normas que beneficien al reo o a la rea. Aquí estamos viendo cómo los derechos humanos tienen influencia en la vigencia de la ley y también en materia penal. Primero dice que ninguna ley tiene efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? Que la ley no puede ser aplicada al pasado. La ley es vigente desde el momento en que es promulgada en Gaceta Oficial, es vigente desde que se crea y rige para las relaciones a futuro. ¿Por qué se crea esto? Bien, imaginemos un caso como el siguiente. Nos encontramos en el año 2000 y una persona decide comprarse 5 vehículos. Dicha conducta no es un delito, pero digamos que el grupo que se encuentra en el poder tiene razones para estar en contra de esa persona, pues tal vez por razones políticas. Y en el año 2002 estas personas crean una ley que dice: todo aquel que compre 5 vehículos será penado con 10 años de prisión, y que la ley tenga efecto retroactivo. Entonces esa persona que cometió una conducta que no era un delito cuando él la realizó, estaría siendo penada. Y por eso es que la ley no tiene efecto retroactivo, porque podríamos realizar actos hoy y el día de mañana podrían cambiarnos las consecuencias que esos actos tenían cuando los realizamos. Por eso, para proteger a los individuos, la ley no puede tener efectos retroactivos, y no solo en materia penal, porque podría incluso tener problemas en materia civil, como por ejemplo, yo hago un préstamo y solicito que me devuelvan mi dinero y que me paguen mis intereses, como lo establece la ley, y digan que posteriormente establezca una ley que diga que aquel que presta dinero está obligado a esperar por lo menos 5 años antes de que le devuelvan el dinero. Entonces yo presté el dinero, hice un contrato en el que necesitaba que me lo devolvieran en 6 meses, y ahora una nueva ley que no existía cuando hice el contrato me obliga a esperar 5 años. Entonces, como vemos, la ley no puede aplicarse al pasado. Sin embargo, existe una excepción que es propia del derecho penal, y le dice la Constitución cuando establece que cuando imponga menor pena, la ley podrá tener efecto retroactivo. Esto es en el caso de que una persona sea sentenciada, digamos, por homicidio a 15 años, y luego aparezca una reforma del Código Penal y establezca que la pena del homicidio son 5 años. En este caso, la ley sí tiene efecto retroactivo porque está beneficiando al reo. También establece
el artículo que las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrada en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Bien, esto tiene su razón de ser, y es que la ley, cuando se aplica a situaciones que están constituidas ya, pues. Es decir, yo compré una casa, bueno, eso es un hecho constituido, no me pueden modificar mi situación, pero el proceso no es una situación constituida, es una situación que está constituyéndose, de manera que cuando entran las nuevas leyes, todavía el proceso no está constituido, así que no valdría alegar la irretroactividad de la ley. Así que expresamente en este caso la ley dice que en materia procesal la ley se aplica desde el momento en que está en vigencia, independientemente de que la situación, de que el proceso haya iniciado antes de que la ley fuera promulgada. Ahora establece que en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Bien, entonces en materia penal las pruebas tienen que ser valoradas, tienen que ser estimadas según la ley que más beneficie al reo. Por otra parte dice, cuando hayan dudas se aplicarán las normas que beneficien al reo. Este es otro principio distinto a lo que estábamos hablando de la irretroactividad de la ley. Aquí lo que estamos hablando es el principio in dubio pro reo, es decir, cuando exista una duda sobre cuál ley debe aplicarse en materia penal, se debe aplicar aquella que beneficie al reo. Es decir, imaginémonos que un individuo cometió una conducta que es darle muerte a una persona y este individuo lo hizo con un cuchillo. Entonces, digamos que el Código Penal establece que que le dé muerte a una persona con un arma blanca estará penado por 7 años. Y venga la ley especial, digamos que se crea ley especial del homicidio, y la ley dice que todo aquel que le dé muerte a una persona con un arma puntiaguda será penado por 15 años. Entonces, un cuchillo es un arma puntiaguda y es un arma blanca al mismo tiempo. Entonces podría haber una duda sobre cuál ley hay que aplicar. En este caso, se aplicaría la más beneficiosa para el reo, que en este caso claramente es la que establece una pena menor. Ese es uno de los derechos que tiene el reo. Derecho humano, por cierto. Entonces pasamos al artículo 25, que dice: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos o funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Este es un artículo súper importante, el cual en principio nos habla que aquellos funcionarios que ejercen el poder público, cuando realizan actos que violan a los derechos humanos establecidos en esta Constitución, y en general todo acto que viole la Constitución, ese acto es nulo. ¿Qué significa que un acto es nulo? Bien, significa que ese acto nunca existió, es decir, nunca produjo efectos. Por supuesto que si dicho acto en el mundo de lo real, en el mundo de lo físico, le generó un daño a la persona, para crear la ficción de que nunca existió, se le tiene que reparar el daño a la persona tratando de devolverla a la situación que estaba antes de que naciera el acto. Porque se entiende que un acto que es nulo es un acto que nunca existió, es un acto que nunca nació y por lo tanto no generó efectos. El acto nulo es inexistente en el mundo del derecho. Quizás en el mundo de lo físico pudo haber generado consecuencias, y por eso es que en el caso de haber creado un daño físico debe repararse. Bien, también establece una responsabilidad a los funcionarios. Dice que los funcionarios públicos que los ordenen o los ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Bien, aquí es muy importante el tema de la responsabilidad. La responsabilidad no es un concepto como el que normalmente le enseñan a los estudiantes de primaria o bachillerato. Cuando hablamos de responsabilidad en derecho nos estamos refiriendo a la consecuencia por una acción que comete algún individuo, que consiste en que ese individuo va a responder por lo que ha hecho. Cuando se dice que va a responder penalmente, va a responder
como una sanción penal, pues puede ser el que comete un delito debe responder penalmente, el que causa un daño debe responder civilmente, el que incumple sus funciones administrativas como funcionario debe responder administrativamente. ¿Quiénes son los que van a responder? Bueno, los funcionarios que realicen el acto que viola derechos humanos o el funcionario que ordene dicho acto. Esos funcionarios pueden tener responsabilidad penal, es decir, pueden ir presos, pueden ser privados de su libertad porque cometieron un delito, pueden también ser obligados a pagar una suma de dinero porque incurrieron en responsabilidad civil, o pueden ser recibir una sanción disciplinaria, perder su cargo por violar sus obligaciones, incurriendo en responsabilidad administrativa. Y estos funcionarios no pueden servirse de excusas diciendo que recibieron órdenes superiores. Por ejemplo, digamos que el inspector de trabajo violó derechos laborales diciendo que seguía órdenes del ministro del trabajo, o algún militar dijo que seguía órdenes de su general. Esa declaración no es excusa para violar derechos humanos. Bien, pasamos al artículo 26, que dice: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Bien, en primer lugar, toda persona tiene este derecho, lo establece el encabezado del artículo: el derecho de acudir a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Los órganos de administración de justicia, podríamos decir precisamente que serían los tribunales, los tribunales de la República. Sin embargo, pueden existir otros órganos dedicados a resolver los conflictos. Bien, ¿en qué consiste como tal este derecho? Bien, que yo acudo, por ejemplo, a un tribunal a hacer valer mis derechos e intereses. Es decir, toda persona tiene la posibilidad de acudir a un tribunal para que sus derechos sean escuchados, sean sometidos a un proceso y luego se sentencie, y con esta sentencia pueda ejecutar la decisión para que se hagan valer sus derechos. Porque recordemos que el individuo no puede hacer justicia por sí mismo, así que se le da la posibilidad de hacer valer sus derechos en un tribunal. Una vez se dicte la sentencia definitivamente firme, ya no hay nada que pueda ir en contra de sus derechos. Y dice que pueda reclamar los derechos e intereses, incluso los que sean colectivos o difusos. Es decir, el individuo las personas no solamente pueden ir a reclamar derechos propios individuales de ellos, como la propiedad, sino que incluso pueden reclamar cosas como el cuidado del medio ambiente en su comunidad. Tienen derecho a la tutela efectiva de los mismos, es decir, que la tutela efectiva consiste en que la persona, una vez somete el asunto de su interés a los tribunales, se deben dar todos los pasos necesarios establecidos en la ley para que se dicte la sentencia y se tutelen los derechos. Es decir, se admite la demanda, la contestación, se protegen todos los derechos procesales. Todo eso es lo que abarca la tutela efectiva de los derechos. Ahora, dice que el Estado garantizará una justicia que es gratuita, es decir, no se debe cobrar por acceder a los órganos de justicia, accesible, imparcial, es decir, la justicia no puede estar parcializada, es decir, una justicia que está parcializada no es justicia. Es por eso que el juez no puede tener parcialidad alguna con ninguna de las partes. Debe ser idónea, transparente, autónoma e independiente. Aquí vemos un asunto muy importante porque el funcionario judicial que va a dictar la sentencia no puede estar subordinado a nadie. Su decisión debe emanar de su propia conciencia y del conocimiento en el derecho. Responsable, es decir, los órganos de justicia son responsables por los daños que le causen a los individuos. Equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, es decir, debe procurar ser lo más rápida posible, porque ciertamente
Gran parte de la importancia de la justicia es la velocidad en que resuelve los problemas. Si tengo que pasar 10 años peleando en un tribunal para alcanzar justicia, creo que preferirían no ir al tribunal, sin formalismos o reposiciones inútiles. Es decir, no es necesario, la Constitución dice que no es necesario establecer tantas formalidades que ciertamente sean inútiles para alcanzar la justicia. Bien, artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Por último, establece que todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona y el detenido o detenido será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado en modo alguno por la declaración del estado de excepción o de restricción de garantías constitucionales. Bien, quizás uno de los artículos más importantes, por lo cual tendré que explicar poco a poco. Dice que toda persona tiene derecho a ser amparada. Aquí estamos hablando de el amparo por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Bien, lo que quiere decir es que cuando se le viole un derecho constitucional a una persona, ésta tiene la posibilidad de ejercer un recurso llamado el recurso de amparo para que los tribunales protejan su derecho constitucional, para que los tribunales puedan restituir su derecho constitucional. Este recurso va a tener como fundamento, cuando se lesionen aquellos derechos que sean inherentes a la persona, ya sea por estar reconocidos en esta Constitución como tal, o que no estén reconocidos pero se entienda que son propios de la persona. Como ya hemos dicho, los derechos humanos son inherentes al ser humano. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Bien, el procedimiento es oral, público, breve, gratuito y no está sujeto a formalidad. Y la autoridad judicial competente tiene la potestad de restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o acercarla a lo más semejante. Es lo que estamos diciendo. Si a mí se me lesiona un derecho constitucional, la situación es de tal urgencia que de forma inmediata el Estado debe restituir mi situación jurídica. Imaginémonos, por ejemplo, en el caso de que se me viole mi derecho a la propiedad, un derecho constitucional, o mi derecho al hogar. Me sacaron de mi casa arbitrariamente y yo interpongo un amparo. Lo que significa es que el tribunal automáticamente, de forma inmediata, debe restituir mi situación, debe encargarse de que yo pueda volver a estar en posesión de mi hogar, pueda volver a gozar del derecho a tener mi hogar. Bien, dice que todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. Es decir, el Estado no puede decir que, el tribunal no puede decir que no se encuentra en despacho, que está de vacaciones, etc. Cuando se trata de un amparo, el tribunal siempre se encontrará en un día hábil y lo tiene que tramitar con preferencia. Es decir, a pesar de que existan 100, 500 o 1000 causas que estén en el tribunal antes que la mía, si yo interpongo un amparo se me tiene que tramitar con preferencia. Ahora habla sobre el amparo de algunos derechos en particular. Dice: la acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo custodia del tribunal de manera inmediata sin dilación alguna. Aquí estamos hablando del habeas corpus, el derecho al amparo a la libertad. Imaginémonos que voy por la calle y un policía me priva de mi libertad sin causa alguna y me mantiene retenido y pasan el número de horas establecidas en la ley para que me presente y este individuo no me presenta ante los tribunales.
cuando se interpone el recurso de habeas corpus o amparo a la libertad, se debe emitir una orden para que automáticamente yo recobre mi libertad y sea puesto bajo la custodia del tribunal, lo que trae como consecuencia que quien me tiene retenido deba liberarme. Evidentemente estamos hablando en este caso de que sea un órgano de policía que me tenga retenido, porque bueno, si fuera un grupo de delincuentes, efectivamente no me soltarían ni siquiera por la orden de un tribunal. Ahora estamos hablando también de la última parte del artículo, que dice: el ejercicio de este derecho no puede ser afectado en modo alguno por las declaraciones de estado de excepción o restricción de garantías constitucionales. Es decir, inclusive cuando existe un estado de excepción o una restricción de garantías constitucionales, este derecho aún sigue vigente. Este derecho no puede ser afectado por tal figura. Entonces, ningún estado de excepción puede anular el amparo, ni tampoco la restricción de garantías constitucionales. Entonces, podemos concluir que el amparo no puede ser suspendido por ninguna de estas figuras. Dicho eso, creo que hemos abarcado suficientes asuntos sobre los derechos humanos en Venezuela y terminaremos esto en un tercer y último video la próxima clase. Con esto me despido, los invito a suscribirse a Innovación Jurídica, a seguir viendo nuestros videos y nos vemos en la próxima clase sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos.